Estimados alumnos, el objetivo de esta clase es determinar el concepto de potencia activa, potencia aparente y potencia reactiva. Vamos a analizar el triángulo de potencia, vamos a determinar el factor de potencia y explicar los problemas que se genera con un alto factor de potencia. Si recordamos las clases anteriores, nosotros sabemos que la impedancia que me genera un capacitor estaría dado como ZC igual a 1 sobre J omega C, que en forma rectangular va a ser menos J partido por omega C, y en forma polar 1 sobre omega C con un ángulo de menos 90 grados. Es decir, menos 1 sobre omega C en el eje imaginario negativo, o el módulo 1 sobre omega C con un ángulo de menos 90 grados. En el caso de una impedancia, nosotros tenemos entonces que la impedancia del inductor va a estar dado como omega L J, o bien omega L ángulo 90 grados. Es decir, es un número imaginario positivo y por lo tanto un ángulo de 90 grados también positivo. Toda impedancia en general se va a representar por un número complejo, R más menos XJ, donde la parte real R es lo que nos representa la resistencia, y esta normalmente es positiva, y a la parte imaginaria X se le denomina reactancia y puede ser positiva o puede ser negativa, dependiendo si es inductor o capacitor. Así entonces, esta impedancia Z está compuesta de la parte real y de una parte imaginaria. Si nosotros vamos a calcular la potencia, entonces vamos a observar que si tenemos una impedancia Z ángulo phi y queremos calcular la corriente, asumiendo que tenemos un voltaje con ángulo cero, esta corriente, usando la ley de Ohm, va a ser igual a B dividido por Z. Esto nos da un módulo B sobre Z, que es la corriente, y un ángulo 0 menos phi, que sería el ángulo de la corriente. Así entonces, si tenemos un voltaje, una corriente y una diferencia de ángulo entre ellos, se nos va a generar también una potencia compleja, llamada potencia aparente. Esta potencia aparente es la potencia que nos entrega la empresa que nos entrega la energía, que estaría dado por la multiplicación de su voltaje por su corriente. Esta, entonces, potencia aparente se mide en volt ampere, que es lo que tenemos ahí. Esa potencia aparente va a tener una componente real y una componente imaginaria. A la componente real de esa potencia se le llama potencia activa. Se representa con la letra P y se mide en watts. A la potencia en el eje imaginario se le llama potencia reactiva. Se asigna con la letra Q y se mide en volt ampere reactivo, es decir, bar. Por tanto, estas tres potencias las podemos representar como un triángulo de potencia, donde tenemos la potencia activa, que es la real, la potencia reactiva, que es la imaginaria, y la potencia aparente. Y obviamente el ángulo de desfase, que sería el mismo que hay entre el voltaje y la corriente. Si nosotros dividimos la potencia activa dividido por la potencia aparente, se define como el factor de potencia, que no es otra cosa que el coseno del ángulo que media entre ellos. Así entonces, el factor de potencia nos indica cuánto de la potencia aparente es
la potencia activa o real. Por ejemplo, si nosotros tenemos un circuito en donde tenemos un voltaje aplicado de 5 seno de 200T, una resistencia de 10 ohm y una inductancia de 20 miliamperes, nos piden determinar la potencia suministrada S, el ángulo de desfase, el factor de potencia y la potencia activa. Bien, para solucionar esto, podemos representar a la fuente como un ángulo de 5, un módulo de 5 volt, 0 grados. Sabemos que el ómega son 200, porque es lo que acompaña al tiempo, y la impedancia de la resistencia, que es 10 ohm. Con el valor de la inductancia, si lo multiplicamos por los 200, me va a dar el valor de la reactancia del inductor, que en este caso es 4J. Al calcular la corriente, sería igual al voltaje aplicado dividido por ZR más ZL. Esto es 5 ángulo 0 dividido por 10 más 4J. Este número de abajo lo llevamos a polar y al hacer la división nos va a dar una corriente que tenemos allí. Tenido entonces el voltaje y tenido la corriente, podemos calcular su potencia aparente. Es decir, el voltaje 5 ángulo 0 multiplicado por 0,464 con un ángulo de menos 21,8 grados. La multiplicación de los módulos me da el módulo, la sumatoria de los ángulos me da el ángulo. Así entonces ya tenemos la potencia aparente, el ángulo de desfase sabemos que es menos 21,8 y el factor de potencia que sería el coseno de menos 21,8, es decir, 0,93. Y si queremos calcular la potencia activa, es simplemente multiplicar el valor del S, 2,32, por 0,93. Y eso me da un número de 2,16 watts. En electrotecnia, el ángulo phi nos indica entonces si las señales de voltaje y corriente se encuentran en fase. Dependiendo del tipo de carga, el factor de potencia puede ser estar adelantado, retrasado o puede ser igual a 1. En las cargas resistivas, como las lámparas, no hay desfase y por tanto el factor de potencia es 1, porque el coseno de 0 grado es 1. En las cargas inductivas, en cambio, vamos a tener allí que el ángulo es menor que 0 y por lo tanto el factor de potencia va a ser eh, negativo, va a estar en retraso. En las cargas capacitivas va a ser lo contrario, es decir, el ángulo va a estar en adelanto. ¿Ok? Hay una regla mnemotécnica que se llama hélice, donde E representa el voltaje y la corriente, L la inductancia y C en el capacitor. Así entonces, en una carga de tipo inductiva, la corriente sale después que el voltaje, es decir, un ángulo negativo. En cambio, en un capacitor, el voltaje sale después de la corriente o la corriente sale antes que el voltaje, generándose una carga positiva. Para entender esto, vamos a hacer la simulación en donde tenemos acá una carga netamente resistiva. Vemos que el voltaje y la corriente están al unísono. Si yo coloco una carga inductiva, vemos que la corriente está saliendo después que el voltaje. El I, corriente después que el voltaje. En una carga de tipo capacitivo, la corriente está partiendo antes que el voltaje. IC, corriente antes que el voltaje. Eso es lo que está ocurriendo aquí. Para producir un trabajo, las cargas en realidad requieren un cierto consumo de energía. ¿Ok?
Pero si este ángulo se incrementa mucho, va a disminuir el factor de potencia. En efecto, a medida que el ángulo aumenta, el coseno de phi disminuye, llegando incluso a ser cero. Así entonces, si yo quiero tener para una misma potencia activa con un phi bajo, tengo un S bajo y un Q bajo. Pero si el ángulo es mayor, el Q se incrementa y el S también se incrementa. ¿Ok? En general, la potencia útil es la potencia activa, la que se mide en watts, la real. Y la potencia aparente es lo que nosotros le estamos pidiendo a la empresa distribuidora. La potencia reactiva o imaginaria no es deseable, pues genera aumento en los costos y también nos dan multas y grandes problemas técnicos. Si hacemos una analogía con un vaso de cerveza, podríamos decir que la potencia activa es el líquido de la cerveza, la potencia reactiva es la espuma de la cerveza, aquello que no usamos, y la potencia aparente es el total. ¿Cuáles son los problemas que se generan en un bajo factor de potencia, es decir, un alto phi? Las corrientes demandadas son mayor, por lo tanto hay mayor pérdida en los conductores, los transformadores que nos entregan las distribuidoras se sobrecargan y se incrementan también las caídas de voltaje en los conductores. ¿Ok? También hay problemas económicos porque nos cobran más y además nos penan o nos cobran multas, sobre todo a las grandes empresas que tienen un mal factor de potencia. Así entonces lo que hay que hacer es corregir o bajar ese factor de potencia. Al bajarlo uno disminuye las pérdidas de los conductores, reduce las caídas de tensión, aumenta la disponibilidad de potencia para las empresas generadoras, se aumenta también la vida útil de las instalaciones, se reducen los costos y se elimina esta multa por cargo de potencia. ¿Ok? ¿Cómo vamos a mejorar este factor de potencia? Lo vamos a ver en la próxima clase. ¿Ok? Aquí hay una tarea, por si la quieren hacer, en la cual dice, tenemos nuestro enchufe que es 311, 0 de 2pi por 50t, 2pi por 50 sería el ómega, se tiene una resistencia cuyo valor equivalente son los dos últimos dígitos de su carnet de identidad, dado en ohm, y se tiene una inductancia equivalente a los dos primeros dígitos de su carnet de identidad, dado en henry. Nos pide determinar la potencia aparente, el ángulo de desfase, el factor de potencia y la potencia activa y la potencia reactiva. ¿Ok? Bien, muchas gracias y con esto entonces daríamos por terminado nuestro video. Hasta la próxima. ¿Dónde se detiene?